Formación bilingüe, prácticas profesionales, cultura emprendedora en Universidad Europea del Atlántico, patrocinador de este programa. Saludos, buenas noches, bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es ingeniero de caminos por la Universidad de Cantabria y doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene tras de sí más de 35 años de experiencia como docente, tanto es así que incluso ha sido profesor visitante de diversas universidades de Estados Unidos. Vamos a hablar de educación a lo largo de los próximos minutos con nuestro invitado de hoy, que también ha sido vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cantabria y además es el consejero de Educación, Cultura y Deporte de estos últimos 4 años, de esta última legislatura. Miguel Ángel Serna, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, ilusionado con los proyectos que hemos puesto en marcha y también ilusionado con esta campaña electoral que estamos iniciando y que confío en que nos permita seguir trabajando por el futuro de Cantabria. Comienza la contrarreloj, la cuenta atrás, de cara a las próximas elecciones del 24 de mayo y supongo que con la agenda repleta de actos, no sé si tendrán que tomar ustedes vitaminas para aguantar estos días fuertes que quedan por delante. Sí, la verdad es que son días con mucho trabajo porque tenemos que compatibilizar el trabajo ordinario del consejero, de la consejería, el gobierno no se puede parar y luego es lógico que también hay muchos ayuntamientos, alcaldes que nos piden la presencia en los municipios para ayudarles en la campaña electoral. Hay que multiplicar por 2, por 3 el tiempo y se han acabado las vacaciones de fin de semana. Educación, cultura y deporte, su cartera. Vamos a hablar de estos asuntos, de estas materias y si le parece quizá la más fuerte e importante en este sentido, educación. Vamos a comenzar a hablar de este asunto. ¿Qué balance haría usted de la gestión de su partido en estos 4 años en materia de educación? Cuando me han preguntado sobre este tema, yo he dicho algo en lo que creo profundamente, y es que el Partido Popular ha traído a la educación de Cantabria más calidad, mayor oferta y mejor gestión. De tal manera que hoy, sin lugar a dudas, la educación en Cantabria, miremos los índices que miremos, está mejor que hace 4 años. Además, hemos puesto en marcha proyectos y programas que van a tener un alcance de futuro. Yo soy tremendamente esperanzador y pienso que en el año 2018, que está a la vuelta de la esquina, que es un año en el que Cantabria, junto con el resto de España, tendrá que pasar unas nuevas pruebas PISA. Cantabria, que ha estado en el pasado a la cola de las comunidades del norte de España, que ha estado junto con España por debajo de la media de los países europeos, vamos a estar por encima de la media europea y a la cabeza de España. Hablaba usted de programas con alcance de futuro, no sé si puede citar, aunque luego nos detengamos en puntos concretos, alguno de ellos. Bueno, el programa para mí más significativo ha sido el que hace referencia a la inmersión lingüística en inglés. Fue una de las promesas de la anterior campaña electoral del presidente Diego y a lo largo de esta legislatura hemos incrementado todo lo que hace referencia a la enseñanza en inglés en cerca del 50% en alumnos. Hemos incorporado a los centros de educación infantil a todo lo que hace referencia a el contacto con profesores nativos, de tal manera que hoy en Cantabria uno puede encontrarse con la sorpresa de llegar a un centro educativo y ver que hay niños de 3, 4 años que entre ellos, jugando, utilizan palabras en inglés, que se dirigen al profesor a la hora de comer en inglés, y también familias que se han implicado.
Estamos en los comienzos, hay 45 centros implicados. Estamos viendo imágenes del Colegio de Soba, no sé si es uno de los que participa también en ese plan. Así es, y es sorprendente porque estamos hablando de Soba, probablemente uno de los municipios más lejanos de Santander, y el profesorado y el equipo directivo cogió el proyecto de la inmersión lingüística en inglés con un entusiasmo digno de alabanza, y yo la verdad es que estoy muy satisfecho, no solo con este centro, que por supuesto lo estoy, sino con todos los centros de Cantabria que se están implicando. Una de las premisas es que el centro lo tiene que hacer libremente, después de consultar a los padres, porque la inmersión lingüística en inglés requiere que todo el claustro, que todos los profesores, que incluso los padres, las familias, incluso el municipio, el ayuntamiento, ayuden en la medida de sus posibilidades. Hay situaciones en las que el asesor lingüístico, la persona nativa que está en el centro, trabajando con los niños, con los profesores, se implica tanto que llega a participar en actividades organizadas por el municipio. Llega a ser, de alguna manera, como si el municipio fuera bilingüe o tratara de ser bilingüe. Es muy importante. Queremos, y así lo ha dicho el presidente, tener la primera generación de cántabros bilingües, realmente bilingües. Es una asignatura que era pendiente, que estaba pendiente, y nosotros estamos resolviendo ese problema. No sé si lo he entendido bien cuando ha señalado que tiene que haber consentimiento por parte del colegio, del profesorado y de los padres, incluso en algunos casos del ayuntamiento también. Sí. ¿Hay algún centro o algún padre que no quiera que su hijo se eduque en 2 idiomas a la vez desde pequeñito? Probablemente no, probablemente todos los padres quieren eso, pero no todos los profesores piensan que ese es un proyecto que hay que incorporar a todos los centros. No todos los equipos directivos consideran que la mejor manera de aprender inglés sea la inmersión. Digamos que en el ámbito de la educación hay una gran diversidad de opiniones. Nosotros queremos convencer, no imponer. Creemos firmemente en el proyecto, pero no queremos imponerlo. Y cuando un centro decide incorporarse al proyecto, tiene que demostrarnos que el claustro de profesores, que los profesores, que el consejo escolar donde están las familias, y si es posible, el municipio, tienen interés en el proyecto y se implican en el proyecto. Porque por mucho que nosotros hagamos, por muchos auxiliares de conversación que incorporemos al centro, si el profesorado no ayuda con las actividades, si las familias, por ejemplo, tienen una labor extraordinaria que pueden realizar, que es dejar o fomentar que los niños desde muy pequeños vean dibujos animados en inglés o participen en las actividades que organiza el colegio en inglés, obras de teatro, concursos musicales. Que los niños aprendan inglés es una asignatura en la que tiene que trabajar desde el equipo directivo a las familias, pasando por los profesores. Y esto hay que hacerlo voluntariamente y tiene trabajo. ¿Qué grado de éxito ha tenido este plan de inversión? Bueno, de momento ya digo, hay 45 centros que en lo que llevamos en esta legislatura se han implicado. Estamos hablando de colegios de infantil, representa en torno a un 25%. Nuestra idea es que vaya incorporándose en torno a un 10% anual y bueno, confiamos en que en un futuro no muy lejano todos los centros de Cantabria trabajen para hacer que nuestros niños sean bilingües. ¿Este plan solo incluye el inglés o también hay otros idiomas como francés o alemán? No, de momento solo lo hemos incorporado en el inglés. Existen en Cantabria centros bilingües para francés y para alemán, pero entonces estamos hablando ya habitualmente de enseñanza secundaria, estamos hablando de bachillerato internacional, estamos hablando de otras modalidades. En el ámbito infantil, es decir, niños 2, 3, hasta 6 años que están en infantil, luego ya pasan a primaria, eso yo creo que se hace con el inglés. Vamos a pasar a otros asuntos porque creo que es importante el titular que nos dejaba también hace poco nuestra región. Al registrarse desde el primer trimestre de este año la tasa de abandono escolar creo que más baja de
de España, esto es una noticia importante y positiva. Bueno, es una noticia muy positiva y desde luego nos ha producido una gran satisfacción porque es algo en lo que indirectamente estábamos trabajando. Hemos de entender que la tasa de abandono escolar temprano hace referencia a personas que, teniendo menos de 25 años, no han conseguido ninguna titulación profesional, ninguna titulación universitaria y que no están procurando conseguirla. Cantabria, en diciembre del 2010, es decir, poco antes de que nosotros llegáramos al gobierno, tenía una tasa de abandono escolar temprano del 23,9%. Es decir, hemos pasado del 23,9% al 9,2%, que es lo que tenemos en estos momentos. Para que entendamos la importancia de este salto, la Comisión Europea, la Comunidad Europea, pidió a los países miembros que la tasa de abandono escolar temprano en el año 2020 fuera inferior al 10%. Y España, que tenía una tasa de abandono próxima al 30%, a España le ha pedido que en el año 2020 la tasa de abandono sea inferior al 15%. Nosotros, 5 años antes, tenemos ya una tasa de abandono escolar temprano inferior al 10%, al nivel de Alemania, al nivel de Finlandia, a nivel de los países más desarrollados y más dinámicos de Europa. Bueno, yo creo que el gobierno ha tenido algo que hacer aquí y lo hemos hecho bien. Me imagino, bueno, vamos a aclarar que estos datos proceden de la encuesta de población activa, ese 9,2% en el que se encuentra Cantabria. Supongo que lo más importante ahora es mantener esta tasa y, si se puede, todavía reducir aún más de cara al futuro, ¿no? Nosotros tenemos como objetivo que esta tasa esté en torno al 8% y creo que se podría conseguir en los próximos 4 años. Pero nuestros objetivos en el ámbito educativo no son, lógicamente, solo la tasa de abandono escolar temprano. Por aquí estamos hablando de que nadie se quede en el camino sin adquirir una formación profesional adecuada. Nuestro trabajo tiene que ir también a dar la mejor educación, la máxima calidad en la educación a nuestros jóvenes. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a la tasa de titulación. Queremos que el 100% de nuestros alumnos titulen en la ESO. En estos momentos estamos en torno al 90%, acercándonos al 90%. No queremos que ninguno de nuestros alumnos se quede sin los estudios, sin la titulación secundaria. Estamos hablando de la repetición de curso. España es uno de los países de la Unión Europea en la que los alumnos repiten más. A los 15 años, el 40%, cerca del 40% de los alumnos españoles han repetido al menos un año. Esa tasa de repetición tenemos que reducirla drásticamente porque no es oportuno ni conveniente que el alumno repita. El alumno necesita que se le impulse, que se le ayude. El alumno que no va bien necesita que se le acompañe para mejorar, pero no es solución obligarle a repetir. Tenemos que buscar otros procedimientos para que el alumno que se está quedando atrás, ese alumno, recupere el ritmo y se incorpore a la marcha normal del curso. Uno de los ámbitos en los que la LOMCE, la nueva ley de educación que entró en vigor el año pasado, hace referencia a las evaluaciones, hablando de que si las evaluaciones iban a representar reválidas, que iban a discriminar, que iban a segregar, que iban a hacer que los alumnos que no fueran bien se quedaran atrás, y es todo lo contrario. Yo creo que lo explique, porque hay también un poquito de polémica en torno a las reválidas. Yo no entiendo muy bien en qué consiste esto de las reválidas en niños tan pequeñitos y cuál es el lado positivo de las mismas. Bien, vamos a hablar con claridad de lo que es una reválida, de lo que es una evaluación. ¿Qué es una reválida? Los que tenemos ya una cierta edad nos acordaremos de las reválidas que nosotros tuvimos que realizar. La característica fundamental de la reválida es que es un examen que sirve para decir tú sigues, tú pasas, tú no pasas. La reválida muchas veces hacía referencia a dar paso al número de alumnos
que se podían educar en los cursos posteriores. En Cantabria, pues si teníamos 2 o 3 institutos, eran capaces de absorber un determinado número de alumnos. La reválida, de alguna manera, permitía discriminar a aquellos mejores alumnos para que siguieran la formación, y a los que no pasaban la reválida se quedaban aparcados y tenían que buscarse otros procedimientos, otros caminos. Lo que en la LOMCE tenemos son evaluaciones. Ciertamente evaluaciones que van desde lo más elemental, como es la evaluación de los alumnos de tercero de primaria, que es simplemente una evaluación en la que se va a determinar cuáles son las competencias en ámbitos como la lengua, las matemáticas, el inglés, y que lo único que buscan no es, lógicamente, determinar si el alumno tiene que seguir o tiene que repetir, no. Eso es algo que el profesor y el centro educativo hace habitualmente por los procedimientos ordinarios. No, esa evaluación lo que sirve es, en primer lugar, para que el centro conozca si el nivel de su enseñanza está siendo el adecuado, o si tiene que tirar para arriba de ese nivel, o si tiene que estar muy tranquilo porque su nivel en esas evaluaciones está por encima de la media. O sea, que el primer factor de las evaluaciones es para que el centro se conozca a sí mismo. En segundo lugar... Es que aquí hay un punto a destacar. Usted habla de evaluación. Así es. En la prensa se habla de reválida, que nada tiene que ver con la reválida que ha explicado usted hace unos minutos. Eso es. Digamos que aquí al alumno que hace la evaluación, el resultado de esa evaluación no le condiciona absolutamente nada. Es simplemente una información que el equipo directivo del centro, que el tutor del alumno utilizará para mejorar el futuro de ese alumno. Por ejemplo, si la evaluación detecta que un determinado alumno no está alcanzando los niveles que se esperan en el ámbito de las matemáticas, el centro sabe que tiene que ayudar a ese alumno con las matemáticas. Y ese es el único objetivo de la evaluación, permitir detectar tempranamente a los alumnos que requieren una mayor ayuda para su desarrollo normal en el ámbito educativo. En sexto de primaria tendremos otra evaluación. Esa otra evaluación tiene un carácter similar, pero con algo añadido. Y es que el alumno que termina sexto de primaria, el siguiente curso va a ser primero de la ESO, va a pasar a secundaria, va a tener un cambio de centro. En el nuevo centro no le conocen, ni él conoce a los profesores del otro centro. ¿Para qué va a servir la evaluación de sexto de primaria? En primer lugar, va a servir, de nuevo, para que el centro, los profesores del centro, conozcan si el nivel en el que están impartiendo la docencia, la enseñanza, es el que se espera o tienen que mejorar. Y en relación ya al alumno singular, en ningún caso le va a impedir el acceder a la secundaria. No es una reválida. El alumno seguirá a la secundaria. Seguirá avanzando cursos. Seguirá avanzando curso. Obtenga el resultado que obtenga. La evaluación de sexto de primaria no es la que va a determinar si el alumno sigue o no sigue. Sin embargo, esa evaluación, al alumno que no ha alcanzado los resultados esperados, el centro que lo recibe va a conocer que ese alumno, para que pueda ser un alumno con éxito en su formación en secundaria, necesita desde el primer momento un refuerzo, una ayuda para que no se quede atrás. Estamos hablando de medidas para mejorar los centros en general y para ayudar a los alumnos que en particular necesiten. Otra cuestión es ya lo que son las evaluaciones de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. Al terminar la ESO y al terminar el bachillerato, el Estado da un título al alumno, el título de graduado en secundaria o el título de graduado en bachillerato. Ese título que lo da el Estado dice, para obtener este título hay que aprobar esta prueba. Pero es para obtener el título, no para seguir adelante. Es algo que ocurre ahora, que también el alumno tiene que aprobar la evaluación para obtener el título. Lo que ocurre es que con la nueva ley esa evaluación va a ser común en toda España. No va a ser una evaluación distinta en Cantabria que en Andalucía. Parece que con tantos cambios en materia educativa también la gente, yo ya me he perdido. Cierto, cierto. En muy poquito periodo de tiempo, desde que yo acabé con el bachiller antiguo, ya
y no han pasado tantos años, y ya lo llamamos bachiller antiguo, con tantos cambios y reformas con el tiempo, uno ya necesita que se lo expliquen de nuevo. Hablando del 11, ¿qué le parece la nueva ley? Bueno, yo creo que la nueva ley ha introducido unas reformas que eran necesarias. España, en todo lo que es las evaluaciones internacionales realizadas por la OCDE o realizadas por empresas solventes, como pueden ser las pruebas TIMSS o las pruebas PILS que se hacen a niños de 9 años, ya estaba detectando que nuestros niños y nuestros jóvenes se están quedando a la cola en la formación. Concretamente para mí fue un shock el conocer que España, entre los países de la Unión Europea que participaban en las pruebas de los niños a los 9 años, estaba siendo uno de los países de la cola. Es decir, entre 25 países la posición que ocupábamos era la 22ª, el 22. Dicen, bueno, esto no puede ser, con los esfuerzos, con los recursos económicos que los ciudadanos españoles, que los ciudadanos cántabros destinamos a la educación, que es mucho el dinero que destinamos a la educación, no puede ser que obtengamos estos resultados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que quizá en la educación en España se ha puesto mucho el acento, y era importante hacerlo, en todo lo que hace referencia a la inclusión, a conseguir que todos los niños y jóvenes de España tuvieran una enseñanza obligatoria que llegara al 100% de los niños y de los jóvenes, y que hubiera un gran empeño por no dejar atrás a ninguno de los niños ni a ninguno de los jóvenes. Pero esto quizá nos ha hecho olvidar que no dejar atrás no quiere decir reducir, bajar el nivel de la enseñanza. Lo que tenemos que hacer es tirar de aquellos que lo necesiten para arriba, pero sin reducir el nivel del alumno, del joven, del niño, que tiene unas capacidades como las que puede tener cualquier alumno europeo. Es muy llamativo, por ejemplo, volviendo al tema de las evaluaciones, que aquellos países europeos, y han sido 15, que han puesto en marcha evaluaciones nacionales como las que pone la LOMCE. Cuando hablo de evaluaciones nacionales me refiero a evaluaciones que el examen lo prepara el Ministerio y nos lo envía a las comunidades autónomas, para que haya uniformidad en todo el Estado. Bueno, pues aquellos países que han puesto en marcha en los últimos 10 años en Europa pruebas nacionales, la mejora en las pruebas PISA, por ejemplo, ha sido extraordinaria. Todos ellos han subido en torno a 15 puntos de media. Esos 15 puntos España necesita subirlos. Yo soy un gran defensor de la LOMCE, digamos, en su conjunto, pero de una manera muy significativa en lo que hace referencia a las evaluaciones nacionales y en todo lo que hace referencia a la autonomía de los centros. Yo creo que tenemos una buena ley, no digo que esta ley sea, por así decir, una ley que no sea mejorable, y quizá convenga en un futuro no muy lejano que las fuerzas políticas vuelvan a sentarse a dialogar y establezcan un marco en el que todos estemos de acuerdo, porque la LOMCE ha recibido muchas críticas de los partidos de la oposición, pero dicho esto, yo creo que la LOMCE va a permitir a España dar un salto que nos saque de los puestos de la cola que tenemos en estos momentos. En secundaria, bachillerato y formación profesional entra en marcha el próximo curso escolar. Así 2015, es, o sea, digamos que el próximo curso entra la LOMCE en primero de la ESO, en primero de secundaria, en tercero de secundaria, en primero de bachillerato y en primero de formación profesional. Los decretos en estos momentos están, los decretos de los currículos están en el Consejo Escolar, los centros ya tienen los borradores, ya están trabajando en ello y los aprobaremos en los primeros días probablemente del mes de junio. Otra de las grandes apuestas que ha hecho desde su área de educación ha sido la formación profesional dual, que ha obtenido también un gran éxito, sobre todo en el número de participación, porque incluso el número de matrículas ha superado al de la universidad. Bueno, el ámbito de la formación profesional en Cantabria en estos últimos 4 años ha recibido un impulso que yo creo que no se ha dado en ninguna comunidad autónoma de España. Me explico. Nosotros,
cuando llegamos al gobierno teníamos una formación profesional que estaba bien, pero que la oferta era una oferta escasa. Hemos pasado de menos de 9.000 a más de 12.000 alumnos en menos de 4 años. Puede parecer que no es mucho, pero estamos hablando de un incremento superior al 30%. Estamos hablando de que hemos multiplicado el número de alumnos que participan en la formación dual por más de 15. Estamos hablando de que las empresas que colaboran con la formación profesional en Cantabria se han multiplicado por 10. Hemos pasado de tener 15 empresas colaborando con la Consejería de Educación en la formación profesional de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes, a tener más de 150 empresas. Es decir, hoy día en Cantabria toda la sociedad está implicada en mejorar nuestra formación profesional. Hoy se está celebrando en Madrid las Olimpiadas de Formación Profesional. Tenemos una representación de 26 jóvenes de Cantabria que están participando en esas Olimpiadas. Cantabria es, después de Cataluña, la comunidad autónoma que está participando en más pruebas. Es decir, que una comunidad como la nuestra, que somos poco más del 1%, participe en más pruebas que Madrid, en más pruebas que Castilla-La Mancha, en más pruebas que Andalucía, que son comunidades 10 veces superiores a nosotros, quiere decir que las empresas y la administración educativa, el gobierno, hemos trabajado muy fuerte junto con los equipos directivos y los profesores de los centros para hacer que nuestra formación profesional esté a la cabeza de España. En estos momentos yo tengo encima de la mesa, porque he pedido que se trabajara en ello, un plan de innovación, de mejora de todo lo que son las instalaciones de formación profesional y de nuevas instalaciones futuras. Estamos hablando de un nuevo centro de innovación en formación profesional, estamos hablando de la puesta en marcha de nuevos centros integrados, un plan con un presupuesto que ronda los 35 millones de euros. Es algo que en la próxima legislatura hay que sacar adelante. El perfil formativo de los jóvenes españoles y de los jóvenes cántabros, cuando hablo de perfil formativo me refiero al número de alumnos que llegan a la universidad, el número de alumnos que tienen formación profesional, el número de alumnos, por así decir, que están orientando su formación a la empresa o que están fomentando su formación a otros ámbitos que no son la empresa. Tenemos un perfil que no se adapta a lo que el mercado europeo requiere. Tenemos demasiados alumnos con títulos universitarios que no se adaptan a la demanda de la sociedad y muy pocos alumnos con formación profesional que den respuesta a las necesidades de las empresas. Estamos trabajando en ese ámbito, somos no solo la comunidad que tiene un mayor crecimiento en formación profesional en estos años. Esto es un tema delicado, perdone que le interrumpa. Sí. Porque parece que se puede llegar a entender que no queremos que nuestros jóvenes se titulen en las universidades o acaben estudios universitarios y les recolocamos en formación profesional. ¿Se podría llegar a entender así? Se podría entender así, pero... Es decir, vamos a recolocarlos aquí para sacarlos de las universidades porque está todo saturado. No es la realidad. O sea, lo que ocurre es que socialmente hay una tendencia a trasladar a nuestros jóvenes que si no obtienen un título universitario, han fracasado en su formación, que todo lo demás es fracasar. Y lo que nos podemos encontrar es que hay muchos alumnos que con esfuerzo, como todo en la vida, obtienen un título universitario que no les gusta la formación que les ha dado, que no tiene salidas profesionales, que no demanda la sociedad y que al final resulta que son una persona frustrada que tiene que buscar algo que le guste hacer, algo en lo que poder trabajar, porque no olvidemos que la mayor realización que nosotros podemos tener en nuestra vida es hacer un trabajo que nos guste sirviendo a la sociedad. Cuando uno pone sus objetivos o la sociedad le lleva a poner sus objetivos en obtener un título universitario, nos podemos encontrar con que esa persona ni va a encontrar un trabajo con el que poder realizarse y servir a la sociedad, ni va a poder encontrar una satisfacción en los estudios
que está realizando. Cuando uno va a un centro de formación profesional, en donde ve a los alumnos realizando y formándose en lo que les gusta, en contacto con las empresas en las que quieren trabajar y en un entorno industrial, educativo, en el que se sienten realizados, uno se da cuenta de que muchas veces esa tendencia a considerar la formación profesional como algo que es residual para aquellos que no van a la universidad es un error. En Europa, la mayoría de los jóvenes buscan una formación profesional. En España, la mayoría de nuestros jóvenes, por la presión social, porque consideran que otra cosa sería un fracaso, buscan la formación universitaria. Y usted que ha estado en Estados Unidos mucho tiempo, ¿allí se profesionaliza a la persona? ¿El sistema educativo te orienta a la profesionalización de un sector o de una rama concreta? Vamos a ver, lógicamente Estados Unidos es un país tremendamente competitivo, en donde una de las grandes aspiraciones que tienen los jóvenes es a ser emprendedores, y ellos buscan la formación que consideran que les va a dar mayor capacidad emprendedora. Y la buscan en todos los ámbitos de la formación. En Estados Unidos hay universidades de primera, de segunda, de tercera, de quinta. Hay alumnos que consideran que la formación que a ellos les viene bien es la de la universidad de quinta, porque luego tienen un proyecto que consiste en montar una pequeña empresa, ver cómo les va y ir añadiendo módulos formativos hasta crear un perfil que se vaya adaptando a sus ilusiones profesionales de emprendedor. Hay otros que no, que desde el primer momento tienen muy claro que les gustaría dedicarse a la ciencia atómica y buscan pues las mejores universidades en el ámbito de la física. Pero el concepto, la mentalidad también es diferente allí, es muy ¿no? diferente. Comparándolo un poquito Estados Unidos, Europa y España, ¿no? La manera de entender... Así es. O sea, el alumno americano, el joven americano, yo diría que de cada 4, no diría, existen estadísticas que te dicen que de cada 4 jóvenes americanos, 3, es decir, el 75%, quieren ser emprendedores, tener su propio negocio, tener su propia empresa, desarrollar profesionalmente una actividad en la que ellos sean los protagonistas. Lógicamente, muchos de ellos no lo consiguen, pero sí les ilusiona esa idea y buscan una formación que se adecue a eso. En España y en otros países europeos, fundamentalmente del sur de Europa, de cada 4 jóvenes, 3 lo que quieren es estar a sueldo, tener un trabajo que les permita disfrutar de un sueldo y no aspiran a ser emprendedores, no creen que la mayor realización que pueden encontrar está en ser personas que construyan su propio proyecto empresarial, su propio proyecto de negocio, que pueda dar incluso actividad y trabajo a otras personas. No está en el horizonte de nuestros jóvenes. Y yo creo que muchas veces es precisamente por esto, porque en el horizonte de nuestros jóvenes hemos dejado solamente una cosa, la universidad. Y yo creo que esto es un error. Y tenemos que corregirlo dando a la formación profesional los medios, los laboratorios, la mejor formación, las mejores instalaciones, para que nuestros jóvenes vean que ese es un camino que les puede conducir a una mayor realización que lo que quizá ellos piensan. Decía usted que hay 150 empresas colaboradoras en la formación profesional dual. No sé si alguno de estos jóvenes que ha participado en estos programas ha conseguido un empleo en alguna de esas empresas en las que ha estado colaborando. Hace no mucho he estado con un empresario de Cantabria que está participando y me decía que todos los empleados que él está incorporando a su empresa en estos momentos proceden de los alumnos que están haciendo la formación profesional dual con él. Sin duda. O sea, digamos que la formación profesional dual tiene una característica muy singular. El alumno pasa la mitad de su tiempo en la empresa y la mitad en el centro educativo. Esto permite durante 3 años. Esto permite que el alumno se forme en las tecnologías, en la cultura de la empresa,
al tiempo que las personas que están en la empresa, el tutor de la empresa le forma, le conoce, ve sus capacidades, corrige sus defectos, y el alumno, por otro lado, se forma en otros ámbitos en el centro educativo. Claro, cuando ese alumno termina esos 3 años de formación, conoce la empresa le conoce a él, está formado en los ámbitos generales, pero también en los específicos de esa empresa, desde luego es el mejor candidato posible para encontrar puesto de trabajo en la empresa. Y si la empresa requiere la incorporación de gente, sin duda, los tiene delante de los ojos. ¿Ese periodo, digamos, en prácticas en esa empresa es remunerado en las empresas de Cantabria? Tienen una beca. En Cantabria, a diferencia de otras comunidades autónomas, desde el primer momento quisimos que la empresa se implicara, y que se implicara no solo en la formación, sino también con una pequeña aportación económica. El primer curso el alumno recibe una beca de 200 euros al mes, en el segundo curso 250 y en el tercer curso 300 euros al mes. No es mucho, pero le da un plus de responsabilidad al alumno porque sabe que está recibiendo de parte de la empresa una gratificación económica, pues para los gastos que se derivan de tener que viajar, si el alumno tiene que quedarse a comer en la empresa. Digamos, es un dinero que el alumno sabe que la empresa está poniendo en sus manos para él, porque se está formando y se está formando en su ámbito. Yo creo que eso es también muy importante. Se presenta una gran oferta de cara al futuro, 83 títulos de formación profesional para el próximo curso y entre ellos un nuevo ciclo superior de ganadería y asistencia animal. Hay novedades, ¿no? Así es, o sea, desde que hemos llegado, uno de los grandes éxitos de nuestra formación profesional es que año tras año hemos ido incorporando nuevos ciclos, nuevos programas. Yo creo que Cantabria tiene hoy una formación profesional que da satisfacción a todas las demandas posibles. Hemos inaugurado un nuevo centro integrado de formación profesional en La Granja, en Eras, dedicado a la familia agraria. Mi esperanza, y así se lo he trasladado al presidente de gobierno y al director general de formación profesional, es que en los próximos años vayamos incorporando nuevos centros integrados que den esa proyección a la formación profesional que yo espero tenga. Nuevos ciclos. Hay otro interesante, maquinaria de buques y embarcaciones marítimo-pesqueras. Yo no sé, no hay muchas ciudades donde se pueda estudiar esto, también un poco ligado por lo que es nuestra cultura y nuestra geografía, ¿no? Así es, y no deja de sorprender que Cantabria, que mira al mar, que tiene puertos pesqueros, que tiene un puerto pues, muy significativo, no tuviera este ciclo de formación profesional. Lo ponemos en marcha el próximo curso en el Centro Integrado número 1, aquí en Peñacastillo, y bueno, los 20 alumnos que se incorporan, estoy seguro de que cuando terminen su formación y sus estudios serán muy bien recibidos por las empresas que se dedican a estos ámbitos. Seguimos hablando de educación. Yo no sé si queda resuelto ya por fin el problema que hubo con el Instituto número 3 de Castro Urdiales. ¿Queda resuelto en esta legislatura? Está resuelto. El Instituto de Castro era una de las grandes aspiraciones de los vecinos de esta preciosa villa. Nosotros nos comprometimos a que lo haríamos. Lógicamente hubo las dificultades propias del terreno, del proyecto. Luego, cuando se iniciaron las obras, en la parcela tenía digamos, unas dificultades relacionadas con algunas tuberías que había que desviar. Luego todos tenemos que recordar que ha habido un invierno muy duro en Cantabria, con mucha lluvia, y en definitiva me trasladaron que teníamos que tener en la consejería en la cabeza la posibilidad de un retraso en la apertura del instituto y de que este instituto no pudiera estar para el comienzo del curso 15-16, es decir, en este próximo septiembre. Bueno, hace unos días yo tuve la oportunidad de visitar el instituto, de comprobar la marcha de las obras, de dialogar con los responsables de la empresa y bueno, me han trasladado la tranquilidad de que si las obras marchan, como no tiene por qué ser de otra manera, al ritmo adecuado, el instituto se abrirá en el comienzo de curso y que por lo tanto nuestros jóvenes de Castro van a poder disfrutar de unas instalaciones magníficas
bueno, yo la verdad es que estoy muy orgulloso de cómo están quedando. Pues bueno, yo creo que es un soplo de tranquilidad para los padres de los alumnos a los que va a afectar, pero también para el Colegio Río Mar, que sí, yo creo que hubo un momento en el que asumió que iba a tener que recibir al resto de los alumnos. No era tanto como recibir, porque de los 4 grupos que se incorporarán al Instituto Nuevo de Castro, 3 son grupos que proceden del Río Mar. O sea, no era tanto recibir más alumnos, sino que permanecerían esos 3 grupos pues un mes, mes y medio más en el centro, pero eso sí, recibiendo clases de enseñanza secundaria. No va a ser necesario y por lo tanto yo les traslado a los vecinos de Castro y de manera muy particular a los alumnos del Río Mar que no va a haber necesidad de recurrir a ocupar alguna de las aulas que ellos tienen disponibles. 181 becarios del programa VIP han comenzado este año su formación en centros educativos de Cantabria, un proyecto pionero. ¿Cómo está funcionando? Bueno, magníficamente. La verdad es que para mí es una de las grandes satisfacciones de esta legislatura, porque estamos hablando de la puesta en marcha de uno de los programas que van a incidir más en la mejora de la calidad educativa. Hemos de tener en cuenta que nuestros profesores, los futuros profesores, reciben una formación académica en la universidad con prácticas en los centros educativos, pero necesariamente esas prácticas son unas prácticas muy limitadas y escasas. ¿Qué son las becas VIP? Bueno, las becas VIP son algo muy sencillo, y es que aquellos jóvenes que tienen la titulación académica adecuada, que tienen el nivel de inglés adecuado, que lo hemos establecido en el nivel B2, y quieran dedicar su futuro a la enseñanza, Cantabria, por primera vez, les va a ofrecer, a través de las becas VIP, la oportunidad de trabajar con un tutor, profesor con 15 años de experiencia, codo con codo, día a día en el aula, en el centro educativo, con los alumnos, conocer todo lo que representa la programación, el desarrollo de las actividades, las evaluaciones, formándose con él, recibiendo ayuda, trasladando desde el equipo directivo, el tutor, la consejería, todo aquello que puede mejorar su formación, para que él primero vea si eso es lo que quiere hacer en el futuro, como él pensaba en un inicio, y también reciba la formación adecuada para, a partir de ahí, él ya enfrentarse con un aula. Hasta ahora, muchas veces el profesor se enfrentaba al aula recién salido de la universidad sin haber recibido ninguna formación. Para que nos hagamos una idea, es lo mismo que ocurre en el mundo de la medicina. Los MIRES, los MIR, son titulados en medicina que han acabado los estudios universitarios, pero que antes de incorporarse a un hospital ya como profesional permanente, tienen unos años en los que codo con profesionales del hospital van formándose en la especialidad que ellos van a desarrollar. Pues estamos en lo mismo. Tenemos la mejor medicina de Europa. Yo quiero que Cantabria, al menos Cantabria, tenga la mejor educación de Europa. Y el programa VIP, estas becas que han llamado algunos el MIR docente, creo que es uno de los proyectos que nos van a ayudar a ello, porque va a mejorar la formación de nuestros profesores y también porque va a permitir a aquellos profesores que no encuentran satisfacción en esa labor, el dejar la educación en el comienzo y buscar otra orientación profesional. ¿Cuál es la duración real de estas becas? ¿Cuánto tiempo tendrían que estar formándose? En principio va a ser un curso académico. Un año sería. Un año, exactamente. En junio de este año convocaremos de nuevo 300 becas a las que podrán concursar aquellos que ya están disfrutando de algunos meses de beca y los nuevos titulados de la Universidad de Cantabria que cumplan los requisitos. Se incorporarán a mediados de septiembre y estarán todo el curso académico con los profesores de los centros. Tienen una beca que
creo recordar, en torno a los 600 euros. Están 20 horas en el centro, es decir, están por las mañanas, por las tardes pueden dedicarlas a formarse más, pero en definitiva, formación del profesorado, porque el futuro de nuestra educación pasa por tener los mejores profesores. Cuando arrancó el programa tuvimos la oportunidad de conocer las impresiones de algunos de los participantes y hablaban de experiencia positiva, hablaban que era positivo, que era necesario para poder desarrollar después de manera profesional la labor, porque está despertando, sin embargo, tantas críticas por parte de la oposición. Bueno, yo tengo la impresión de que a veces se critica porque no se quiere reconocer. La manera de no reconocer que algo es bueno es criticarlo. Vamos a ver, el MIR docente, es decir, un programa de formación de los futuros docentes, es algo que ha estado en los programas electorales de muchos partidos, incluida la oposición. ¿Por qué los sindicatos, por qué algunos partidos de la oposición se han opuesto y se han opuesto tan virulentamente a las becas VIP? Pues porque yo creo que se daban cuenta de que estábamos ante algo de lo que el Partido Popular se iba a sentir orgulloso en el futuro, de que nuestros jóvenes iban a valorar lo que representaban las becas VIP y que las familias, no solo las familias de los futuros docentes, sino las familias de los niños, de los jóvenes, iban a aplaudir el nuevo programa. Hoy día esto es ya una realidad. Hoy día cuando uno va y visita un centro educativo en el que hay pues 2 o 3 becarios VIPs y saluda a los becarios y saluda a las familias y a los profesores, todos, vamos, no hay excepción, todos nos dicen qué magnífica idea, qué magnífica idea. Yo creo que tarde o temprano los sindicatos y la oposición también nos dirán qué magnífica idea, pero esto requiere una cierta generosidad por su parte y quizá en estos momentos no la tiene. Hablando de sindicatos, UGT ha criticado la falta de docentes en los centros educativos por no haberse resuelto la designación de la bolsa de trabajo para las sustituciones convocada hace ya 2 meses. ¿Hay solución a esto? ¿Qué opina usted? Yo a veces me sorprende la crítica de los sindicatos a cuestiones que son ordinarias. Cuando alguien se pone enfermo, pues hay que sustituirle, pero hay veces que en el proceso de sustitución se puede producir algún retraso porque hay especialidades en las que no es tan fácil encontrar a una persona que en ese momento está disponible. Bueno, pues hace no mucho me hablaban de un centro de formación profesional que tenían que sustituir a un profesor experto en unas tecnologías y bueno, llamas a las personas que están en la lista, que en un momento dado se ofrecieron a ser profesores y están trabajando y bueno, pues cuesta encontrar a la persona, se termina encontrando. En estos momentos lo que estamos es trabajando con los sindicatos y por eso me sorprende un poco la crítica de UGT, porque ellos saben que estamos trabajando en buscar el procedimiento más adecuado para que las sustituciones, que en una educación es una empresa que tiene cerca de 7.000 profesores. Probablemente es la empresa más grande de Cantabria. 7.000 personas que se ponen enfermas, que tienen una indisposición, que un día, pues, por lo que sea, no acuden al trabajo. Hay que hacer sustituciones, por supuesto que sí. Lo más rápidamente posible, por supuesto que sí. Lo que tenemos que hacer es tener y acordar entre todos un procedimiento que nos permita hacerlo. Pongo un ejemplo para que se me entienda. En estos momentos, por acuerdo con los sindicatos que viene de la anterior legislatura, cuando se produce una sustitución, la consejería, los funcionarios de la consejería tienen que llamar al primer profesor que está en una lista de sustituciones. Si le llaman y le localizan, muy bien. Pero si llaman y no le localizan, tienen que enviarle un burofax para dejar constancia de que le han intentado localizar. Y esperar a que pase un día hasta pasar al siguiente de la lista. Porque los derechos de este profesor, tal y como están establecidos en el acuerdo, hacen que no puedes pasar al siguiente de la lista
hasta que no haya pasado un día desde que se le ha enviado el burofax diciéndole que hay una sustitución por si él la quiere coger. Claro, esto es un procedimiento que si tengo a 5 personas que no están en Cantabria y están en la lista, 5 personas que reciben el burofax pero no les interesa y no dicen nada, pues estamos hablando de que se retrasa la sustitución 5 días. Eso es lo que tenemos que arreglar entre los sindicatos y la administración educativa. Estamos teniendo mesas técnicas para que esto sea así y yo creo que lo tenemos que conseguir entre todos. Le voy a pedir que a partir de ahora sea más breve en las respuestas de las preguntas. ¿Es suficiente la oferta de empleo público del personal docente? ¿La oferta de empleo público que hay? Bueno, a mí me gustaría que fuera mayor. Esto hace que tengamos más interinos, más profesores interinos de los que tendríamos que tener, pero digamos, para dejarlo claro, la oferta no quiere decir que haya menos profesores que los que deba haber. Lo que hay es menos funcionarios de carrera y más funcionarios interinos. ¿Qué le parece la reforma universitaria de 3 grados más 2 de máster? ¿Qué opina usted? Bueno, he de reconocer que la oportunidad de la reforma quizá no ha sido la adecuada, porque si las universidades no estaban de acuerdo en esa reforma en estos momentos, quizá el Ministerio debería haber esperado. Pero sin embargo, seamos claros. Yo creo que también aquí puede haber algo de crítica política. El 3+2 no es obligatorio para las universidades. Es una opción que si la universidad quiere adaptarla, la adapta, pero si no quiere adaptarla, no la adapta. Si no, seguiría con sus planes paralelos. Seguiría sus planes con 4+1 o 4+2, que es lo que tenemos en estos momentos. No es obligatorio y por lo tanto yo las críticas no las entiendo. Creo que flexibiliza el entorno universitario español, que lo hace más similar a otros entornos europeos y que por lo tanto las críticas que yo he oído no tienen fundamento. ¿Pero este sistema encarecería de lo que se habla, estudios? Sí, vamos a ver, de lo que se habla no es de encarecer el grado, que sería el 3, ahora tenemos 4+1, sería el 3, sería totalmente gratuito como es en estos momentos, o sea, en la misma medida, gratuito en la misma medida. El alumno paga en torno a un 10% del coste, de manera resumida. Pagar un máster no está al alcance de todas las familias. Bueno, entonces, lo que ocurre es decir, bueno, el alumno obtiene 3 más el grado y va al máster. Claro, si el máster en lugar de durar un curso, dura 2 cursos y el máster es más caro que el grado, diríamos que se encarece. Pero lo normal es que este 3+2 se imparta en los ámbitos relacionados con la formación o con los títulos universitarios que conducen a una profesión determinada. Estamos hablando de títulos de ingeniería, estamos hablando de títulos que podrían ser de derecho, que bueno, una universidad opta por un sistema de 3+2. Bueno, pero es que esos másteres no tienen por qué ser más caros. ¿Puede encarecer un poco? Puede encarecer un poco. Una de las medidas que nosotros desde el Gobierno vamos a implantar para el próximo curso académico es facilitar que la universidad disponga de un fondo para becas de máster. Quizá las administraciones educativas tengamos que proporcionar a aquellos que lo necesiten los medios económicos, pero lo que no podemos es, porque un curso vaya a ser más caro o menos caro, que eso sea lo que determine cuál es la estructura. Fijémonos en lo siguiente: si un alumno para tener un grado que le permita trabajar con 3 años le basta, ¿por qué le vamos a obligar a estar 4 años en la universidad? No tiene ningún sentido. Va a tener que pagar un curso más y va a disponer de un año menos para trabajar. No tiene ningún sentido, sobre todo cuando eso es lo que ocurre en otros países de la Unión Europea. El Gobierno ha decidido dar esa flexibilidad, yo no lo veo mal. Quizá le ha faltado oportunidad porque antes de ofrecerlo, pues habría que haber preguntado a las universidades si lo querían en este momento. Brevemente, los últimos minutos para hacer un pequeño repaso también en el área de cultura y de deporte. Apuestas de su consejería, por ejemplo, el patrimonio rupestre como motor de Cantabria, como motor y pilar de nuestra región. Así es. A veces se nos olvida que en esta legislatura hemos inaugurado el Museo de Prehistoria y Arqueología en los Bajos del Mercado del Este, que el presidente del Gobierno, con las gestiones que él hizo en
en Madrid, ha conseguido para nuestra comunidad el Banco de España, y que el Banco de España vaya a ser sede asociada del Museo Reina Sofía. No podemos olvidar tampoco que en esta legislatura el Gobierno de Cantabria, con el impulso fundamental del presidente Diego, ha conseguido que las cuevas de Altamira se hayan abierto experimentalmente, sí, pero se han abierto, llevaban muchos años cerrados a las visitas de los ciudadanos, es decir, que no solo fueran los investigadores quienes tuvieran la oportunidad de visitar la cueva, sino que ahora pocos, pero también hay ciudadanos que pueden visitarla, y es un impulso que es permanente. El presidente nos ha pedido que establezcamos ya los procedimientos para que la Cueva de la Garma pueda ser también visitada por los ciudadanos en un futuro no muy lejano. Durante los últimos 4 años hemos trabajado muy duro, pero que muy duro, para que la UNESCO pueda reconocer el Camino del Norte, con todo lo que representa para Cantabria, con todo lo que representa para Santo Toribio de Liébana, porque el Camino lebaniego es un ramal incorporado a la UNESCO. Creo que hemos tenido un trabajo muy bien hecho y que los resultados están ahí. Cantabria tiene potencial para venderse fuera como ciudad cultural. Así es, o sea, no solo, vamos a ver, no solo por lo que representa la ciudad de Santander, sino porque tenemos... En todo el concepto de cultura, que es también la gastronómica, también la folclórica, todo lo que engloba... Bueno, Cantabria tiene una riqueza que es muy difícil de encontrar en otras comunidades. Riqueza natural, riqueza gastronómica, como muy bien decías, todo lo que... O sea, que Cantabria tenga 10 cuevas patrimonio de arte rupestre, patrimonio de la humanidad, que Cantabria tenga la riqueza de folclore que tiene. Bueno, dentro de unos días vamos a tener en el Palacio de Festivales pues la representación de lo que es el folclore de nuestra región. Bueno, la verdad es que hemos procurado que la cultura llegue a todos los rincones de Cantabria. Hemos puesto en marcha en esta legislatura el programa Itinerarte, que hace que cualquier pequeño municipio pueda disfrutar de exposiciones de arte, de fotografía, de danza, de teatro, de música. Queremos que toda la cultura de Cantabria la disfruten todos los cántabros y todos los que nos visitan. Que a veces nos olvidamos, ¿no? Y dejamos todo para la ciudad o los núcleos de gran población, y el resto de la región se queda un poquito como desaborido, ¿no? Deseando que en su localidad o en su municipio también haya teatro, también haya representaciones que lleguen. Así es, así es. Para mí, y es algo de lo que nos tenemos que felicitar en el Gobierno, una de las grandes satisfacciones de la cultura es que en el Palacio de Festivales hemos tenido más espectadores que nunca, es decir, que todo lo que hace referencia, la oferta cultural ha sido muy bien recibida por parte de los ciudadanos de Cantabria, pero luego conscientes de que hay muchos ciudadanos de Cantabria que nunca han visitado el Palacio de Festivales, que nunca han podido disfrutar de un espectáculo. Hemos puesto en marcha un programa que se titula Más Cultura, de tal manera que todas las ofertas culturales del Palacio se ofrecen a algún municipio de Cantabria para que puedan venir gratuitamente vecinos de ese municipio a disfrutar del Palacio. Queremos que la cultura de Cantabria esté en Santander, pero que también desde Santander se irradie a toda la región. Y brevemente, hablamos también un poquito de deporte. Otra de las grandes apuestas ha sido el deporte base. El gobierno, yo creo que todo gobierno tiene que centrar su actuación fundamentalmente en el deporte base y en el deporte escolar. Nuestro principal objetivo tiene que ser fomentar el deporte, que nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestras mujeres que abandonan el deporte más que los hombres, practiquen el deporte desde que son niños a todas las edades. Bueno, es entendible que la mujer tiene que abandonar el deporte antes, porque también las circunstancias que rodean a la mujer es un poco diferente a las que rodean al hombre, ¿no? Bueno, no necesariamente, porque el abandono no se produce cuando la mujer tiene que asumir determinadas responsabilidades familiares. Pero sí tiene menos ayudas a nivel deportivo también, que
Pero estamos hablando del deporte de élite. Una cosa es el deporte de élite y otra cosa es la práctica deportiva, por ejemplo, de las adolescentes o de las jóvenes de 15, 16 años. Y al llegar a esas edades se produce una caída brutal en la práctica del deporte en las mujeres. ¿Hay pocos equipos senior aquí en Cantabria? ¿Perdón? Hay pocos equipos senior y no es deporte de élite. Bueno, la verdad es que para mí, y así se lo trasladé al director general de deportes, uno de los objetivos que tenía que tener la legislatura era apoyar el deporte femenino, conseguir que las mujeres lo practicaran, que aquellos clubs que estaban implicados en el fomento del deporte femenino recibieran ayudas igual o superiores a los clubs que trabajan con jóvenes masculinos. Hablando de deporte, que ha protagonizado también usted hoy otro titular esta mañana con la entrega de esos desfibriladores, a ver si lo digo bien, al Racing, ¿verdad? Sí, la verdad es que era algo que podemos decir era una asignatura pendiente, que en las instalaciones del Racing en la Albericia, donde cientos de jóvenes practican el fútbol y donde bueno, pues los padres van a verles, están los entrenadores, la gente que trabaja allí, pues nadie está libre de tener en un momento dado pues un ataque cardíaco, una parada, y que no hubiera desfibriladores en estas instalaciones. El gobierno, lógicamente, ante la primera sugerencia que hemos recibido del Racing y de la Fundación Racing, que es la que trabaja fundamentalmente con los niños, pues hemos accedido, y esta mañana he podido estar con Tuto Sañudo y con los responsables de medicina deportiva de las instalaciones para trasladarles estos equipos. ¿Lo solicitaron ellos a la consejería? Digamos que en las conversaciones que mantenemos habitualmente, nosotros mantenemos la línea de comunicación con el Racing y con la Fundación Racing abierta permanentemente. Este año, en los presupuestos para lo que es el deporte base que lo lleva la Fundación Racing, el gobierno ha aportado una subvención de 75.000 euros y, lógicamente, esos 75.000 euros se pueden emplear para unas cosas, para otras. Cuando nos trasladaron en las conversaciones mantenidas que esos 75.000 euros parte se podría destinar a este tipo de equipos, les dijimos que no, que ese tipo de equipos, que los 75.000 lo dedicaran a la parte deportiva, que la parte de equipos de salud, que pueden ser utilizados por cualquiera en un momento dado, que se los proporcionaríamos aparte. Y esto es lo que hemos hecho en estos momentos. En 30 segundos, ¿qué le ha faltado por conseguir en materia educativa, en cultura y en deporte? Bueno, vamos a ver, en educación yo me hubiera gustado haber podido apoyar más a la universidad en el ámbito de la investigación. ¿A qué me refiero? Es decir, la Universidad de Cantabria es una de las universidades con más proyección investigadora de España, tiene unas conexiones con el mundo, con el sector industrial extraordinarias, pero también hay ámbitos como son, por ejemplo, la investigación básica que se desarrolla en la Facultad de Ciencias o en los departamentos básicos de otras facultades, o la investigación básica que se desarrolla en las áreas de humanidades, o sea, más apoyo en ese... que hubieran tenido un poquito más de apoyo. Por lo tanto, esa es una asignatura que me ha quedado a mí ahí pendiente. Y, bueno, en el ámbito de la cultura, bueno, yo creo que en el ámbito de la cultura hemos hecho las cosas bastante bien, y si tuviera que pensar en el futuro, yo creo que seguiría trabajando por llevar cada vez más otro tipo de representaciones artísticas a la provincia. Yo creo que Santander tiene una oferta cultural rica, podríamos quizá incorporar algún otro tipo de actividad, pero yo creo que la tiene suficientemente rica, y sin embargo creo que tenemos que seguir trabajando en llevar la cultura a nuestra región. Y en lo deportivo, pues aunque yo no pueda hacer mucho, me hubiera gustado o me gustaría que el Racing siga en segunda, ese es mi sueño, y que en un futuro no muy lejano pueda volver a estar en primera. Y el deporte femenino, lo he hablado antes, creo que aunque hemos puesto muchos esfuerzos, todavía tenemos que trabajar en este ámbito. Sí.
el actual candidato popular, actual presidente de Cantabria y candidato popular a la reelección del cargo saliera elegido. Cosa que va a ocurrir, espero. Cosa que puede ocurrir. Dice usted que va a ocurrir. El CIS dice también que de hacerse ahora mismo las elecciones saldría ganador el Partido Popular con alguna pérdida de votos. Pero si saliera elegido y le ofreciera continuar, ¿seguiría usted? La verdad es que soy ingeniero y el mundo de la ingeniería a mí me ha dado una formación que me lleva a enfrentarme a los retos, y estar en el gobierno ha sido un reto y seguir en el gobierno sería un nuevo reto cuando toca. Me sentiría muy orgulloso de poder seguir trabajando con el presidente Diego en el futuro, pero es algo que le corresponde a él decidir. Bueno, habrá que esperar entonces. Ha sido un placer tenerle en estos minutos en este programa en Sin Acritud. Pues muchísimas gracias. Nos han faltado algunos minutos para abordar otros asuntos con más detenimiento, pero bueno, es que la educación, la cultura y el deporte llenan nuestra vida y por lo tanto es algo que es de lo que se podría estar hablando mucho tiempo. Bueno, a ver si en más ocasiones podemos desglosar más temas. Un placer, muchas gracias. Igualmente. Universidad Europea del Atlántico les ha ofrecido este programa.